por el coronavirus. Doctor Juan Daniel Oviedo, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días, ¿cómo está? Pues mal como estamos muchos colombianos, entre otros por las cifras dramáticas que usted nos dio. Porque es que se dice fácil que se han perdido 5 millones de empleos. Son 5 millones, más de 5 millones, ¿no? Exactamente, sí, señor. Y eso son 5 millones y más de tragedias en hogares colombianos. Pero teníamos una inquietud. ¿Ustedes tienen alguna aproximación al tipo de trabajos que se han perdido? Si se han perdido trabajos formales o informales, ¿dónde está precisamente el corazón de ese fenómeno destructivo de la economía que se expresa en desempleo? Bueno, doctor Londoño, efectivamente las cifras, como usted lo dice, son preocupantes, pero en realidad esa pérdida de 5.4 millones de personas que salieron de la ocupación en el total nacional está concentrado fundamentalmente en empleo que nosotros podríamos caracterizar cercano a la formalidad, que es el empleo particular, en 2.7 millones, y otros 1.7 millones están asociados a los trabajadores de cuenta propia o independientes que están cercanos a la informalidad. Entonces aquí lo que pasa, doctor Londoño, es que como los efectos de este comportamiento del mercado laboral son el resultado del confinamiento de los hogares en sus viviendas y de la parálisis del sector productivo debido a que teníamos que impedir los vectores de contagio del COVID-19, pues este efecto es esencialmente urbano. Y en las 13 principales ciudades del país tenemos una prevalencia más importante de trabajo formal que de trabajo informal. Por eso es que esa caída de 5.4 millones de personas ocupadas estuvo concentrado en actividades que están relativamente cerca a la formalidad, como las manufacturas y la construcción, mientras que en otras actividades estuvo más cerca de la informalidad, como es el comercio minorista y la reparación de vehículos y las actividades de entretenimiento y de servicio doméstico. Entonces tenemos un panorama mixto, aunque en realidad el efecto más importante se dio sobre el empleo formal, que está concentrado en esas principales ciudades del país. Doctor Oviedo, ¿sería entonces justo, para decirlo de alguna manera, esperar que con la reactivación de los sectores de la construcción y de las manufacturas, estas cifras dramáticas que usted ha compartido con el país se puedan revertir y que por lo menos una parte sustancial de esos empleos se estén recuperando en las grandes ciudades? Claro que sí, doctor Londoño. Efectivamente, recordemos que abril fue el mes más fuerte de implementación de todas las medidas de confinamiento y de limitación de la movilidad, tanto ciudadana como económica del país. Ya hacia el 27 de abril, las decisiones de reactivación inteligente del señor presidente de la República estaban empezando a ponerse en práctica en las principales ciudades del país. Por eso es de esperarse que en mayo ya veamos alguna parte de la población que está registrada como inactiva en la lectura del mercado laboral de abril, que va a entrar nuevamente a la ocupación y que sea posible que no veamos cifras mucho más traumáticas en materia de la tasa de desempleo. Doctor Oviedo, estamos con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Oviedo, usted nos dice que este fenómeno del desempleo está particularmente centrado en las grandes ciudades que tienen un desempleo de más del 23% o una caída del empleo que arroja como resultado más de un 23% de desempleo. Lo que quiere decir que en el campo y en las ciudades pequeñas el fenómeno es menor. Muchas de esas ciudades, de esos pueblos, de esos lugares no están atacados por el coronavirus y esperemos que no lo estén nunca. Pero eso significa que el campo colombiano ha podido cumplir y que hemos tenido abastecimiento de comida. Pero, claro, pero no se ve que ese desempleo produzca
una deficiencia, un déficit de demanda de alimentos y que por eso haya una producción de alimentos que no esté siendo absorbida por la población precisamente por este desempleo? Usted ahí está llegando al centro de la discusión. Inicialmente, tenemos que recordar que el sector agropecuario fue el que de una u otra forma salvó la película del crecimiento económico en el primer trimestre. Recordemos que el sector agropecuario creció casi al 6.8% y fue de los pocos sectores que creció positivamente. Y gracias a ese crecimiento y gracias a ese dinamismo de cultivos como arroz, plátano, de la producción pecuaria, de ganado bovino, porcino, ovino, pues que el sector agropecuario y todas sus cadenas de abastecimiento derivadas pudieron responder rápidamente a la gran demanda que generó la decisión de confinamiento de los hogares en sus viviendas, porque los hogares empezaron a demandar de forma intensiva y a aprovisionarse de alimentos como arroz, papa, plátano, huevo y aceite, bajo la incertidumbre de que no se entendía que iba a significar ese confinamiento y si iba a haber posibilidades de abastecimiento diario o semanal dentro de cada una de las familias. Por eso, abril y finales de marzo y abril fueron unos meses en los que la inflación de alimentos fue muy importante porque hubo un exceso de demanda. En mayo, durante las 3 primeras semanas de mayo, tuvimos también unos patrones de crecimiento de la demanda de alimentos, pero ya hacia finales de mayo, nuestras fuentes nos empezaron a dar informes de contexto, en donde nos decían que incluso productos básicos como el arroz y el huevo, que estaban teniendo unos precios excesivamente altos al comienzo de la cuarentena, estaban empezando a ver estabilizados sus precios, precisamente porque la demanda de los hogares estaba empezando a reducirse. Eso significa que ya el choque sobre los ingresos de los hogares está generando efectos sobre la racionalización de las decisiones de consumo de los hogares y es probable que veamos en los próximos meses incluso una disminución de la inflación de alimentos que se está observando en el país. Doctor Oviedo, el representante del Banco Mundial para Colombia ha fijado una proyección que ellos tienen de la caída del Producto Interno Bruto en Colombia. Ustedes solamente dieron el dato hasta marzo, cuando marzo fue el primer mes en que se notó el efecto de la pandemia. Tuvimos un enero y un febrero bastante positivos, según dicen algunos comentaristas. Esto significaría que la situación en el resto del año va a ser una situación difícil. ¿Ustedes tienen alguna proyección aproximativa siquiera de cuál puede ser la caída del PIB en el año completo, a pesar de los buenos meses de enero y de febrero? Bueno, doctor Londoño, en ese punto es importante precisar que el DANE construye unos modelos de proyección, pero son modelos de proyección que utilizamos para nuestras valoraciones propias, porque el DANE, desde el punto de vista de su objetividad, no puede hacer proyecciones, porque son las autoridades de política pública, como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, quienes están llamados dentro del gobierno a hacer esas proyecciones. Sin embargo, como usted lo decía, enero crecimos al 3.6, febrero crecimos al 4.6, 4.7 y marzo ya no más con una semana de inactividad crecimos al menos 4.9 negativo. Eso significa que si uno guarda esas razones básicas o la regla de 3 básica de la intuición económica, uno puede decir que esa proyección que el Ministerio de Hacienda recientemente ha hecho pública, en donde estima que el crecimiento de todo el año pueda estar cerca del menos 5.5%, puede ser una proyección altamente razonable, porque tuvimos un trimestre bueno de la economía de 4, así como tuvimos 3 semanas de actividad en marzo con una inactividad. Entonces, pensar en que las proyecciones de crecimiento económico de la economía colombiana puedan estar alrededor de eso que establece el Ministerio de Hacienda como el menos 5.5% para 2020 resulta bastante razonable para los datos que
estamos mostrando nosotros en la coyuntura del país. Este crecimiento económico y esta caída de marzo que ustedes tienen medida ya sobre el Producto Interno Bruto, ¿cómo se manifiesta en los campos colombianos y en las pequeñas ciudades? Ustedes están haciendo esa distinción entre el crecimiento del PIB en las ciudades importantes y en el campo y en las ciudades pequeñas que no están afectadas por el coronavirus. Claro que sí, doctor Londoño. Precisamente cuando uno desagrega la tasa de desempleo, uno ve que la tasa de desempleo rural apenas, mientras el total nacional subió 9.5 puntos porcentuales, mientras la urbana subió casi 12 puntos porcentuales. La de 10 ciudades, que son esas ciudades como Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo, creció casi 17 puntos. La tasa de desempleo rural apenas creció 4 puntos y medio y se ubica en un 11.7%. Eso significa que, a diferencia de lo que veníamos viendo en 2019, donde era la economía rural y la de las pequeñas ciudades la que estaba dando algunas señales negativas en materia del mercado laboral, son esas zonas geográficas del país que precisamente con la demanda tan fuerte de alimentos que están teniendo los centros urbanos del país, están contando con una dinámica relativamente superior a la de las grandes ciudades, y por eso es que el desempleo no incrementa de forma tan importante como sucede en el resto del país. Doctor Oviedo, entendemos perfectamente que no es el asunto de ustedes hacer proyecciones sobre el manejo sobre el futuro de la economía colombiana. Abril y mayo ya transcurrieron. ¿Hay alguna aproximación al tema del crecimiento o de la caída económica en los meses de abril y mayo, o todavía es muy pronto para que ustedes tengan, no digo la cifra final, pero sí una cifra aproximada de lo que haya ocurrido? Yo aprovecho la pregunta para autoinvitarme para la semana del 15 de junio, donde ya estaremos presentando los resultados detallados de todo lo que sucedió en abril en la manufactura, el comercio y los servicios, y las expectativas de mayo de todos los empresarios, porque nosotros hemos desarrollado una nueva operación estadística que se llama el pulso empresarial, que nos permite medir de forma más frecuente y con menos rezago las expectativas de los empresarios frente a la situación económica del país. Y aspiramos que a mediados de junio, específicamente el 15 de junio, podamos hacer esa publicación y darle con más detalle lo que sucedió en abril y lo que se espera que suceda en mayo en las principales actividades económicas del país. Pues usted se autoinvita y nosotros quedamos súper invitados, porque si alguna, claro, porque si alguna preocupación grande tiene el país, además de la preocupación de la salud y del rescate de las vidas humanas, es el efecto económico que esto está presentando para los colombianos. De manera que quedamos súper invitados para el 15 de junio, doctor Oviedo. Entonces no nos olvide y no se le olvide porque esto se lo vamos a recordar cada minuto del 15. Claro que sí, cuente con eso, ya estamos agendados. Doctor Juan Daniel Oviedo, usted no sabe cuánto agradecemos la gentileza que tiene siempre con nosotros. Perfecto, doctor Londoño, y siempre dispuestos a atender cualquier inquietud con usted. Muchísimas gracias. Juan Daniel Oviedo, director del DANE. El doctor Oviedo es de una precisión y de una claridad conceptual maravillosa, ¿no? Resumen, los meses de enero y febrero venían muy bien y el único momento de marzo donde todo se revierte es la última semana, que hace que esa última semana revierta el crecimiento económico del mes a menos 4.9%. ¿Cómo le parece? Entonces, la situación no deja de ser grave y quedamos invitados, no se les olvide, 15 de junio sabremos qué nos pasó en abril y mayo como resultado de un confinamiento absolutamente indispensable para salvar las vidas, pero enormemente costoso en bienestar social y en bienestar económico, que es
por lo que muchos protestan y por lo que muchos quisieran que hubiera más laxitud en el manejo de la movilidad social, aún a riesgo de algún crecimiento en el coronavirus. De manera que este es un debate muy intenso, un debate muy intenso.